principalmente porque nos da esta oportunidad de que estemos aquí todos reunidos, ¿va? Vamos a orar. Padre Celestial, Señor bendito, gracias que has tenido cuidado y misericordia de nosotros, dándonos cada mañana vida y un corazón para venir aquí, Señor, a escuchar tu palabra, a recibir. Si es que en algo estamos mal, te pedimos nos perdones y nos ayudes a rectificar y cambiar nuestra manera de vivir, Señor, y ayúdanos, perdona nuestras faltas como también nosotros perdonamos a los que faltan contra nosotros, Señor. Y si en algo aún no hemos perdonado, cambia nuestro corazón y danos la fuerza para perdonar como es debido, Señor. Que la gracia y la misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en nosotros, Padre, y seamos reflejos de tu verdad y de tu amor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y ahora sí, esto se encuentra, por cierto, no sé si la iluminación está bien, creo que sí. Ajá. Muy bien. Esto se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículos 7 al 15. ¿Okay? Capítulo 8 de Reyes, de segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículos 7 al 15. Y vamos con lo que viene siendo esta historia. Dice: Eliseo se fue luego a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. Ya a Eliseo se le conocía. Incluso esto es algo que yo les he mencionado en otras ocasiones, cuán importante es que la gente conozca que somos siervos de Dios, tal y como lo dice en Filipenses, ¿cómo se llama? En Primera a los Corintios, no me acuerdo si es Primera o Segunda a los Corintios, capítulo 4. Vamos a revisarlo. Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 1, dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y tal como lo dice en Mateo, capítulo 5, versículo 16, que nuestra luz alumbre a todos los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, no podemos esconder que nosotros somos hijos, siervos y seguidores de Cristo, porque sería incorrecto en primer lugar, y es bueno que la gente sepa que cerca de ellos hay pues un varón, una mujer, una familia de Dios, porque es de bendición para todos los que están alrededor, y porque cualquiera que quiera acercarse a Dios va a tener la confianza, o al menos va a tener una herramienta, un lugar por el que se pueda acercar a conocer un poco más de Dios, si es que Dios mueve sus corazones, sí, justamente a conocer un poco más del Señor. Entonces, vemos esta misma situación. Ya conocían a Eliseo y dicen: el varón de Dios está por aquí, dice, ha venido aquí. Dice: y el rey dijo a Hazael, toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él y dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Y fíjense, una cuestión muy común, y esto es algo que pasa mucho y se los he comentado ya antes, que como que las personas que tienen un pensamiento más, que no conocen tanto al Dios verdadero, sino que tienen una idea más de cómo funcionan las religiones, siempre tienen esta idea de que llevar los presentes, llevar dinero, llevar primicia, incluso en muchas ocasiones va a servir de alguna manera para, no sé, comprar a Dios por alguna cuestión. También mucha gente no lo hace con esa intención, sino como una acción de gratitud, lo cual es bueno cuando es una acción de gratitud, no cuando es una intención de comprar a Dios, porque sabemos que sin duda alguna no podemos convencer a Dios a través de regalos. Sí, y aquí quiero poner un paréntesis, sí es bueno tener en cuenta que ayudar, convencer a la gente con lo material no es malo, pero con Dios sí. ¿A qué me refiero con esto? Jesús mismo mostraba y decía: haced amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas celestiales, o en el reino venidero, o algo así.
Pero porque ahí lo menciona en algo que yo una vez llegué a comentar con ustedes, y es que muchas veces los del mundo tienen mayor cuidado para con sus semejantes que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos sí entienden que caerle bien a alguien muchas veces sí lleva consigo el regalar algo, el otorgar algo, el dar, el prestar. El detalle o la diferencia es que, claro, ellos lo hacen con una intención o sin un corazón verdaderamente justo, un corazón verdaderamente amoroso, un corazón verdaderamente de amistad. Lo hacen por conveniencia en muchas ocasiones. La gran diferencia es que nosotros no, pero sabemos que se llega muchas veces a ellos de esa manera. Y es sabio el hecho de tener y no retener nuestra economía, por ejemplo, por ayudar a alguien, y tal vez dar esa confianza y esa amistad para con esa persona, y entonces mostrarle un verdadero amor. Sé que va a sonar un poquito raro el concepto, ahorita que lo voy a dar con un ejemplo, pero quiero que me lo entiendan. Que no es con una intención de ofender, pero sí con una intención de que vean una idea a lo general. Imagínense que hay un animalito, un perro callejero, y es agresivo con todos. Pero tú de repente... Pero tú dices, no, yo le quiero dar amor de verdad, o sea, quiero limpiarlo, quiero bañarlo, quiero que esté bien el perro. Pero no te le puedes acercar. Por más que lo intentas, no te le puedes acercar, y no te le puedes acercar, y no te le puedes acercar. Y de repente dices, pero es que le quiero tratar con cariño y no quiere recibir el cariño. Es un perro malagradecido o tal y tal. Pero se te olvida que en su propia conciencia no llega a entrar que seas un amigo, sino que está tan acostumbrado a que las cosas nunca sean con una buena intención que pues simplemente se aleja. ¿Y cuál es la manera de ganarse a un animalito que ha sido así, que ha estado lastimado, que tiene un pensamiento diferente o que no tiene el entendimiento que tú tienes? Por medio de comida, por medio de regalos, por medio de cositas que tú le vas dando de vez en cuando, que pasas y le das un pedacito de algo, y luego ya ese perro se acerca con confianza a ti. Ya se acerca con confianza a ti, y ahora sí, ya que te tiene confianza, tienes la tranquilidad de poder bañarlo, de poder limpiarlo, de poder otorgarle un hogar, de poder darle una casa, de poder darle lo que verdaderamente vale la pena. En muchas ocasiones parece broma, pero también es así con las amistades. Muchas veces no nos queremos acercar por medio de lo material. No sé si es por orgullo o alguna cuestión, es que él tiene que valorar la amistad que le estoy dando, no, pero muchas veces no va a ser así. Entonces, muchas veces nos va a pasar que una persona, una pareja, una familia, incluso, no va a querer tener una comunión contigo, una plática sobre Dios, lo que sea, lo que tú sabes que le va a hacer bien, pero que esa persona no lo entiende, porque también tenemos que entender que a veces mucha gente está cegada por causa de la falta de Cristo en su vida. Entonces, el no querer acercarnos a ellos a través de regalos, de detalles, de cositas así, es no entender la situación. Y al hacerlo por medio de regalos, de detalles, de cositas así, esa persona te empieza a agarrar cariño y te empieza a agarrar confianza, y entonces sí, ahora sí puedes darle lo que es sano, lo que es correcto, lo que es bueno. Como dando el ejemplo del perrito, al principio no quiere que nadie se le acerque y tú mismo no te le puedes acercar, pero cuando ya te agarra confianza, entonces sí, aparte de la comida, también puedes limpiarlo, también puedes darle una casita, también puedes darle comida sana, también puedes darle lo que necesita. Pasa lo mismo muchas veces con la gente del mundo. A veces no nos queremos acercar a personas por no parecer materialistas, conveniencieros y cosas así, por no regalar, por no dar, y a veces es la necesidad que se tiene, el ayudar a alguien por medio de un regalito, ganarse a esas personas con esa acción, por medio de las riquezas injustas, como dice la Escritura. Y entonces cuando esa persona ya tiene la confianza, entonces ahora sí tener el cuidado por ellos. Oye, pues no está bien que estés viviendo esto no es correcto, no te va a hacer bien en tu vida, ya deberías cambiar. Y entonces empiezas a lavar por medio de la palabra su alma. Pero muchas veces si tú quieres llegar directamente, imagínate con esa misma situación, imagínate llegar con un perro callejero bravo a querer bañarlo de golpe, te va a morder.
¿Por qué? Porque es normal, no es algo que no te tiene la confianza, no te tiene el cariño, no tiene el entendimiento incluso para saber que lo que estás haciendo con él es bueno y que no eres dañino y que no eres alguien que busca perjudicarlo. Sin embargo, si llegas de poco en poco, le tienes paciencia, le vas dando así esos regalitos, le empiezas a ganar la confianza y luego actúas para su bien, incluso va a ser más beneficioso porque ya te tiene la confianza y aparte de obtener su premio, vamos a decirlo así, aparte también ha recibido bien y ha sido lavado, ha sido limpiado, etcétera, etcétera. Entonces, en muchas ocasiones sí es necesario que tengamos ese entendimiento para saber que aunque en teoría no lo quieres hacer tú solamente de manera de conveniencia, sí es conveniente y bueno que uno a través de lo que tiene pueda ayudar a los demás, ganarse la confianza de los demás, con la diferencia de que tú sí lo haces para su bien y no para el tuyo. Tú lo haces para su bien, para poder otorgarle lo que es verdaderamente correcto y no lo tuyo. Diferente a las cosas delante de Dios. Es más, Dios sí muchas veces incluso hace esas cosas para con nosotros. Muchas veces nos cumple ciertas cuestiones que teníamos nosotros en necesidad. Muchas veces trata con nosotros en nuestra vida de esa forma. Nos da lo que necesitamos y lo que queríamos. Y luego nos va tratando nuestra vida, va tratando nuestro pecado, va tratando nuestra salud, va tratando... Porque luego queremos atacar a la gente. O sea, ¿te acercas a Dios por necesidad o te acercas porque le amas? Espérate, la gente todavía no conoce a Dios, todavía no sabe si le puede creer, si no le puede creer. Deja que Dios sea el que obre en ellos, que les dé lo que les tiene que dar mientras que sea bueno, porque, hombre, Dios siempre les va a dar algo bueno. Y vas a ver cómo Dios mismo luego con el tiempo va a ir tratando su sanidad, su vida. Y lo mismo nosotros tenemos que tratar de hacer en nuestra propia conciencia, en nuestro propio ámbito y forma de tratar a la gente. ¿Okay? Porque les doy el ejemplo de mi mamá. Mi mamá llegó como jefa a un departamento, un departamento de contabilidad hace mucho tiempo. Y pues obviamente cuando cae una persona como jefe directo, pues no cae bien a la gente que ya está ahí trabajando desde hace tiempo, porque tiene su manera de trabajar, tiene su forma. ¿Y qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que se termina consiguiendo? Que justamente se tengan problemas. ¿Qué fue lo que hizo mi mamá en su tiempo? Pues les fue dando regalitos, empezó a celebrarles sus cumpleaños, que eso no lo hacían, empezó a comprarles cosas, empezó a ganarse a la gente. ¿Y qué pasó cuando se ganó a la gente? Empezó ahora sí a trabajar con ellos, empezó a tratar sobre varios temas, empezó a ¿cómo se dice?, a enseñarles a hacer mejor su trabajo, les empezó ¿cómo se dice?, empezó, ahora sí, como quien dice, a tratar con varias cositas de ellos. Por ejemplo, quería mi mamá en su momento agilizar todo el trabajo que estaba haciéndose, porque era demasiado trabajo, y ella tenía una manera de sistematizar todo, pero todavía no podía implementarlo porque necesitaba tanto la disposición de ellos como el tiempo para realizarlo, y eso lo consiguió a través de ¿qué? Justamente de esa confianza que se empezó a ganar con ellos. ¿A través de qué? De regalos, de comiditas, de dulces, de esto, de aquello. ¿Y qué pasó al final? Ahora sí le pudo dar el bien que ellos necesitaban, les dio menos trabajo, les respetó sus días de descanso, les respetaba sus horarios, entre otras cosas que ciertamente eran buenas. Obviamente también les exigió, ¿no? Les exigió que llegaran temprano, les exigió que dieran su trabajo, que se esforzaran durante sus horarios al 100%, pero pues también les respetaba todo lo demás y tenía ese cariño para con la gente. Entonces eso sí sucede con la gente, a diferencia de para con Dios. Pero por ese mismo hecho es que nosotros también procuramos y cuidamos a la gente que tiene ese, pues vamos a decirlo así como el profeta, que tiene ese cuidado para con la gente. Es una buena dádiva para la gente, pero no para con Dios. O sea, por ejemplo, si uno llega directamente, por ejemplo, a la iglesia a querer dar algo, que lo dé consciente de que lo está dando para favor de la iglesia, no para favor de con Dios, no para favor de lo que va a pedir delante de Dios. Solamente eso, para que se sepa que no se tiene ni se puede comprar el don de Dios y el favor de Dios con dinero, ni con objetos, ni con riqueza, ni nada por el estilo. El favor de Dios incluso
si tuviera que decirlo de alguna manera, se compra a través del buen corazón y de la fe, del querer hacer lo que es correcto delante de Dios y de la fe. Por eso mismo es que la Escritura sí llega a mencionar en Juan capítulo 15 que el que guarda sus mandamientos pida lo que quiera y le será hecho, pero es el que guarda sus mandamientos, y el que los guarda de corazón. Entonces nada más era esa cuestión. Seguimos con la lectura. Dice, dice, y le dijo, tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? Y Eliseo le dijo, ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, a pesar de que sane, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse, como que apenarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo Hazael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel, a sus fronteras, pegarás, ¿sí dice pegarás, cruz? Pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Y aquí vemos una cuestión muy curiosa que se ha visto de todos los hombres de Dios, y esto quiero que lo tengan en consideración. Moisés es un ejemplo de ello. Moisés, si vamos a la Escritura, vemos cómo el pueblo de Israel, cómo le ponía las canas verdes al pobre de Moisés, y aún con todo y eso, cuando el pueblo pecaba y Dios estaba a punto de destruirlos, ¿qué hacía Moisés? Iba y se hincaba delante de Dios y pedía misericordia para con el pueblo de Dios. ¿Qué veíamos de cada uno de los profetas? Jeremías es un gran ejemplo. Jeremías nunca lo quisieron escuchar. Nunca. Lo trataron mal, lo tiraron a la cárcel, lo tacharon de que no iban a escuchar sus palabras y no sé qué tanta cosa más. Pero cuando él veía el sufrimiento de su pueblo, él sufría. Y eso lo vemos por Lamentaciones. El libro de Lamentaciones justamente lo escribe Jeremías. Y vemos el sufrimiento de Israel reflejado en el escrito de Jeremías. Nunca se levantó contra Israel, a pesar de que Israel nunca lo trató bien, nunca lo quisieron, nunca le escucharon. El amor que él tenía para con Dios y para con Israel hacía que le doliera el que ellos no escucharan, el que ellos no recibieran, el que ellos no cambiaran. Más que un resentimiento contra Israel, un amor genuino para con Israel. Esto también lo vemos de este Eliseo. Sabemos que él principalmente estuvo tratando con el rey de Samaria, el rey de Israel. Y en los reyes de Israel tenemos conciencia desde el primer libro de Reyes que ninguno quiso hacer caso a la voluntad de Dios, sino que todos se dejaron llevar por justamente su propio deseo. Y sabemos que Eliseo, al final de cuentas, aunque era escuchado por el rey de Samaria, sabemos que el rey de Samaria igual seguía haciendo sus abominaciones y viviendo su vida y viviendo su pecado, de tal manera que una vez quiso ir incluso a matar a Eliseo. Y Eliseo por eso dijo, bueno, pues ya está, se le vienen consecuencias a Israel, qué bueno. Sino que dice que empezó a llorar. Y dice, ¿por qué lloró? Porque vio el mal que este hombre iba a hacer contra Israel. Y en vez de enorgullecerse y decir, pues sí, Señor, se los merecen por no escucharte, por no sé qué, por tal. No, dice que prácticamente le dolió, por eso mismo lloró y sufrió el hecho de que estas personas, a pesar de su desobediencia, fueran a sufrir. Y esto es algo que a veces yo quiero que tengan en consideración, y es la misericordia, el compadecerse, el tener empatía. Y vamos a hablar de este tema. Pasa muchas veces en la iglesia, incluso ayer hablábamos de este tema, de que hay personas que dicen, no, es que tú no puedes estar sufriendo si estás con Cristo, y tú no puedes estar llorando si estás con Cristo, y cuestiones por el estilo. Cuando yo les enseñaba y les decía con claridad que claro que se puede afligir uno delante del Señor, y que el detalle está en que esa aflicción no debería ganar a tu fe delante de Dios, cosa diferente, pero que es normal que uno se aflija, que es normal que uno sufra, que es normal que uno padezca delante de Dios. Ahora bien, nosotros los que estamos bien, los que no tenemos ese problema,
¿cuál debería ser nuestra acción? ¿Cuál debería ser nuestra manera de actuar delante de esas personas que sufren? ¿El castigarlos, el regañarlos, el decirles que te falta fe para con Dios? No. La Escritura dice en Romanos capítulo 12, versículo 15, dice, y esto lo dice dentro de los deberes cristianos, de los deberes del creyente, dice, gozaos con los que se gozan. O sea, si a alguien le va bien, gloria a Dios, qué bueno, alegrarte por eso. Pero también dice, llorad con los que lloran. Muchas veces queremos hacer que una persona se sienta bien en algo, y eso es un error nuestro, cuando deberíamos tratar de compadecernos de esas personas. ¿A qué me refiero con esto? Tratar de entenderlos y al mismo tiempo sufrir juntamente con ellos, porque así no sufren solos, vamos a decirlo así. Porque si yo le digo, por ejemplo, a una persona, y es entendible, cuando es una absurdez, porque la misma Escritura dice que una de las cuestiones que nos menciona es, ¿cuál es la palabra que dice justamente? Es amonestad a los ociosos, a los que están metiendo pretextos para no hacer las cosas. Pero sí dice consolar también a los que están afligidos. Nuestra obligación es cuidar a la gente que se entristece con mucha facilidad, y no tenerlos por falsos creyentes, sino entenderles, oye, estás viviendo un momento complicado, eso es entendible, aquí estoy para ti, hermano mío, hermana mía. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender, esto es aprender a llorar con los que lloran, como también aprender a gozarnos con los que se gozan. El hermano que le fue bien, en vez de decir, oye, ¿por qué a él le fue bien y a mí me va mal? No, gloria a Dios, qué bueno que le está yendo bien. Pero si vemos que le va mal, Señor, ayúdalo, pobrecito, pobre de aquel hermano que la está pasando mal. Tener ese corazón para compadecerse de otros. Tal y como dice en el siguiente versículo, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces, sí tenemos que tener esa conciencia y ese cuidado. ¿Por qué? Por compadecernos de los demás, por el tratar de entender a los demás. Y no es necesario entender por qué lloran. Es necesario entender que lloran y se acabó. Es necesario entender que esa persona sufre y no castigarlo, regañarlo por sufrir. Miren, les doy un ejemplo de la peor frase que puede llegar a cometer un padre o una madre en cuanto a sus hijos, y que debería tener esta conciencia. Yo entiendo perfectamente que no se deben permitir ciertos berrinches, eso es totalmente cierto, pero si una frase a mí me parece cruel es la que dice, por ejemplo, te voy a dar un motivo para que llores. Esa la he escuchado varias veces. Te voy a dar un motivo para que llores. Lo he visto en memes incluso y en otras cosas, sobre todo aquí en México, no sé si sucede en otros países, pero cuando un niño llora, a veces un niño no sabe por qué llora. A veces un niño puede llorar por sueño, a veces un niño puede llorar por mil y un cosas, no necesariamente por berrinche. Pero muchas veces los padres, por su desesperación, por su falta de paciencia, por su falta de amor, por su falta incluso de, iba a decir de costumbre, pero no sería de costumbre, sino de experiencia, se molestan por esto y lo que hacen es, ok, si no dejas de llorar, te voy a dar un motivo para llorar. Y amenazando al hijo o a la hija con pegarle para que llore de a de veras, por así decirlo. Eso es lo peor que un padre puede hacer con su hijo, porque no tiene nada que ver con la forma verdadera de amar a un hijo, a un hermano, a una familia. Hay que aprender que cuando alguien llora, sufre, lo que tiene que recibir es justamente compasión.
Luego se tocarán varios temas, cuando la persona ya esté más relajada, cuando la persona ya no esté llorando, cuando la persona esté mejor, ya se tocarán ciertos temas. Oye, no es correcto que estés llorando justamente por estas cosas, porque es una absurdez, es un berrinche, no deberías tal, no tal y tal y tal. Pero ¿cuándo? Cuando ya trataste el tema, cuando ya te compadeciste de la persona. Antes, lo único que provocas es mostrar crueldad. En Hebreos capítulo 13, versículo 3, otro pasaje en donde dice que son deberes cristianos también. El capítulo 13 de Hebreos, también lo menciona como los deberes cristianos. Dice, acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos. Ustedes saben que muchas personas que por compartir el evangelio en distintos lugares han sido llevados a la cárcel. Incluso hace unos años, yo vi la noticia de un muchacho que se puso a leer la Biblia en un parque, nada más con una bocinita creo, y por ello lo metieron a la cárcel. Entonces hay gente creyente que muchas veces está en la cárcel por cuestiones como esas. Entonces dice, compadézcanse de ellos, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. Porque por ejemplo, Pablo estaba en la cárcel. ¿Quién lo iba a visitar? ¿Quién lo iba a traer? Claro, había que tener un cuidado para con ellos, porque también estaban sufriendo esa situación. Dice, acordaos de los presos como si ustedes estuvierais presos juntamente con ellos. ¿A qué se refiere con esto? Ponte en los zapatos de esa persona, sufre juntamente con esa persona. Dice más, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. En otras palabras, aprendan a tener empatía para con la gente que sufre. Porque muchas veces, de verdad, tratamos de, esto lo he visto antes, de bajonear un poquito el umbral de dolor de la persona, como de, ay sí, mírate sufriendo, pero mira, vete al hospital y mira cómo hay gente muriendo de cáncer. A ver, sí, es cierto que una persona está sufriendo más que la otra, pero no quita que las dos personas están sufriendo el máximo dolor que han sentido jamás. Les doy un ejemplo. Si a mí se me muere una de las gatitas, a mí me duele. Yo ya estoy acostumbrado un poquito porque he tenido varias mascotas, pero a mí me duele. La primer pérdida, me acuerdo de mi primer perrito, del primero que yo empecé a cuidar, porque tuvimos varios, pero los cuidaban mis padres, no yo, sino que del primero que sí yo empecé a cuidar, que fue como mi hijo. La pérdida de ese perrito me dolió hasta el alma, y fue para mí perder un hijo. Ahora bien, yo estaba consciente que no era un hijo, que seguramente perder un hijo era 1000 veces más doloroso, un hijo de sangre. Pero para mí, en mi perspectiva, hasta donde yo lo llegaba a ver, había sido perder a mi hijo, y había sido algo muy doloroso. Ahora imagínense que alguien llegara y me dijera, uy, y cuando pierdas un familiar, ni te imaginas que... No he perdido un familiar, ese no es mi problema ahorita. Mi problema es que perdí algo que era importante para mí. Si no se va a compadecer de mí, no me vale la pena estar ahí. Eso pasa con Job incluso. ¿Qué es lo que pasó con Job? Job estaba sufriendo. Job estaba totalmente tirado, dolido. Y en vez de que sus amigos llegasen y lo compadecieran, trataran con él, lo consolaran, le dieran ánimos, lo empezaron a acusar de que es tu culpa, seguramente algo pecaste contra Dios, es que seguramente esto es consecuencia de algo que hiciste, mira tu maldad. Y le vinieron a dar más problemas de los que realmente le iban a hacer de ayuda. Muchas veces cometemos ese error. Claramente habrá cosas que tendremos que ¿cómo se dice?, que aclarar con nuestras amistades de, oye, esto estuvo mal, esto no lo debiste hacer. Pero primeramente debemos compadecernos para con el dolor de esas personas. Que la muchacha está sufriendo porque la terminó el novio. Ay, que no llore por tonterías. Espérate, para ella es algo muy doloroso, muy grave. Habla con ella, y luego de que ella se calme, después de que ella se tranquilice, de que sea consolada, entonces sí puedes hablarle y decirle, mira, no vale la pena que estés llorando por este tema, por esto y este motivo, el muchacho esto y esto, y ya, después. Pero si tú a su dolor le agregas dolor y amargura, no vas a ayudar de nada. Si tú al dolor de una persona, si tú a la herida de una persona
le metes el dedo y le rasgas, no vas a mejorar la herida, la vas a dañar y hasta la puedes infectar. Antes bien, sana la herida, límpiala, lávala y luego de eso ya puedes empezar a tratarla. Si no, ¿cómo? Entonces, yo les doy un ejemplo con lo de mi enfermedad hace poco. Mi estómago estaba exageradamente sensible, o sea, cualquier cosa que comía o bebía era provocarme dolor y provocarme justamente otra vez los síntomas. ¿Qué es lo que primero tuvieron que hacer? Me tuvieron que dar una inyección para que mi estómago pudiese recibir comida y entonces sí poder alimentarme, fortalecerme y entonces tratar los otros síntomas. Otra cosa, si eso no se hubiera hecho, yo cómo podría recibir esa nueva energía, vamos a decirlo así, o incluso poniéndolo desde otro aspecto, si yo no hubiera podido o si no hubiera empezado con una dieta restrictiva, entonces ¿cómo a futuro podría recibir otra comida que es más pesada? ¿A qué voy con esto? Es exactamente lo mismo que sucede muchas veces para con nosotros. A veces nos cuesta compadecernos de las personas, de manera que las atacamos y las atacamos y las atacamos. No, y es que él es, y es que él hace, y es que míralo. ¿Y qué es lo que pasa después? Que esa persona no se recupera, que esa persona no entiende, incluso se endurece del corazón. Si esa persona podía llegar a arrepentirse de su pecado, por ejemplo, que está llorando por algo malo que él hizo y sus propias consecuencias, y nosotros no lo compadecemos, no lo tratamos, no tenemos empatía para con esa persona, y luego de eso, ahora sí, ya de haber tratado su dolor, empezamos con la medicina y el tratamiento, y ahora sí a decirle, mira, es que tú te equivocaste aquí, hay que cambiar esto, hay que arrepentirse de esto, ¿cómo entonces va a recibirlo? Si antes no le dimos la capacidad de recibir lo que necesitaba. Yo dando el ejemplo de lo del estómago, yo necesitaba recuperarme, ¿cómo? Necesitaba comer, necesitaba tener más energía, necesitaba que mi cuerpo trabajara para ello, y para ello necesitaba más nutrientes. ¿Cómo iba a poder recibir esos nutrientes si antes no trataban mi estómago? Me era imposible, yo los recibía y inmediatamente pues iban fuera. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Primero consuelan, vamos a decirlo entre comillas, mi estómago para que pueda recibir la comida, recibe la comida y se va recuperando. Ese es el punto en el que nosotros tenemos que entender que también pasa así muchas veces con las personas. Habrá gente que se va a doler, que va a llorar, que va a sufrir, y hay que compadecerse de esas personas y luego de eso tratar los demás temas, porque si no, es imposible el que pueda recibir lo que necesita. Y nosotros tenemos que aprender de corazón a compadecernos de la gente, haga bien o haga mal. Claramente, no podemos dejar la justicia al lado, y me refiero principalmente para con los hermanos, y ahorita voy a tratar estos temas. ¿Por qué? Porque habrá gente que como que se alegre, ¿no?, de que a alguien malo le pase algo malo. Pero no es la naturaleza delante de Dios, ni antes de Cristo ni después de Cristo. Y ahorita lo vamos a ir viendo. En la Escritura, en Proverbios, capítulo 24, Proverbios, capítulo 24, ahí pasa Isaías. Proverbios, capítulo 24, versículo 17, dice: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Porque eso es cierto. Muchas veces, por muchas cuestiones, o sea, mucha gente nos va a poder hacer muchas cosas malas, muchas. Habrá gente que nos ataque, que nos señale, que nos lastime, que nos haga mil y un cosas. Y cuando a esas personas les vaya mal por consecuencias de sus acciones, si en nuestro corazón ponemos alegría por su mal, nosotros estaríamos mal.
Porque así como esa persona ha pecado, nosotros también hemos pecado contra Dios en muchas ocasiones. Y Dios jamás se alegró de nuestro mal. Al contrario, le dolió en su corazón que nosotros tuviéramos que sufrir muchos problemas y consecuencias por nuestra propia culpa. Y Dios se compadeció de nosotros a tal punto que hoy estamos como hijos de Él y guardados en su palabra y en su verdad. De la misma manera, la gente que nos trata mal, que nos ha tratado mal, que se podría considerar perfectamente nuestros enemigos, nosotros no podemos alegrarnos de que les vaya mal. Porque, ¿cómo entonces miraríamos al Dios que no se alegró de nuestro mal camino y de nuestras consecuencias? ¿Cómo entonces miraríamos a aquel que se supone estamos tratando de imitar y que se compadeció de pecadores como nosotros, cuando nosotros no nos podemos compadecer de aquellos que han pecado contra nosotros? Incluso para con los enemigos, nosotros hay que aprender a compadecernos de su dolor. Este mismo David le decía a Dios que hiciera justicia, porque cuando él vio que sus enemigos les fue mal, él sufrió y oró por ellos y pidió por ellos como si fueran hermanos. Dice, pero cuando yo caí, dice, ellos se levantaron contra mí, hicieron contra mí, dice, entonces haz justicia para con ellos. ¿Pero cuándo? Después de haberse compadecido de ellos en sus malos caminos, en sus situaciones complicadas. Entonces, si para con los enemigos uno tiene que tener ese cuidado, ese corazón, para decirle a Dios, Señor, ten misericordia de ellos, ¿cuánto más para con los que son hermanos en la fe, hermanos tuyos o familia? Que luego no tenemos ese corazón para con la familia, luego que es que mi mamá me trató muy mal, es que mi papá me hizo esto, es que mi papá o mi tío o mi tía actuaron de esta manera, y no hay un corazón para compadecerse, para pedir por misericordia para ellos. Y aclaro, muchas veces la gente piensa que pedir por misericordia para una persona que ha actuado mal es directamente pedirle que no viva consecuencias, cuando en realidad son dos cosas. Una, la gente va a vivir consecuencias sí o sí, porque Dios es justo, va a pagar cada uno por su mal actuar. Pero el pedir que tengan misericordia, que Dios tenga misericordia para con ellos, es principalmente el hecho de que ellos entiendan y entonces la ira de Dios se aparte de ellos. Que ellos comprendan lo antes posible, antes de tener que sufrir más o antes de tener que ser destruidos, para que entonces se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad y entonces sean considerados hermanos juntamente con nosotros. No al revés, no de que sufran hasta la muerte. No de que nosotros esperemos que no les pase nada, porque pasarles les va a pasar. Eso es una situación que no podemos evitar, a menos de que Dios tenga misericordia de ellos y se arrepientan antes de vivir sus consecuencias y Dios los libre de sus consecuencias. En el caso, gloria a Dios, porque ha tenido cuidado de ellos. Pero si tienen que dejar o tienen que entender bastante claro el hecho de que nuestro corazón tiene que ser como el de Dios. ¿En qué aspecto? En compadecernos de los buenos y de los malos. ¿Por qué? Porque hoy somos de los buenos, pero realmente venimos de los malos. Dios nos rescató de ese camino, Dios nos rescató de ese lugar. ¿Y qué mejores que ellos somos? Dice Pablo. ¿Acaso somos mejores que ellos? En ninguna manera, pues hemos declarado a todos los hombres que todos están sujetos bajo pecado, sea judío o sea griego, sea cristiano o bueno, en este caso judío o gentil. Todos estaban bajo pecado. Entonces, así como ellos viven esas situaciones alejadas de Dios, muchas veces nosotros también las llegamos a vivir y también por lo mismo Dios nos tuvo compasión, misericordia. Y esa cuestión de por sí es algo que nosotros tenemos bien consciente, que a Dios le encanta, le ama Dios que nosotros tengamos misericordia para con la gente, y no se puede tener misericordia si no se tiene empatía. No se puede uno compadecer de otros si no tiene el corazón para ver la vida de otros, principalmente. Antes, dice la Escritura en Efesios 4,
capítulo 4, versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. De la misma manera que lo hizo Eliseo, sufriendo justamente por su pueblo, pues sabía lo que iba a tener que sufrir, y pidiendo justamente por su heredad, por la heredad de Dios, que es el pueblo de Israel. De la misma manera, por ejemplo, si yo les he hablado, no debemos tener un amor al pueblo de Israel, al pueblo en carne de Israel, no debemos tenerle un amor idólatra. Eso es una realidad. No podemos ocultar su pecado, no podemos incluso negar que sucedan sus consecuencias, que vivan sus vivencias, que tengan sus detalles y castigo de parte de Dios, porque al final de cuentas Dios actúa sobre su pueblo. Ahora bien, no podemos señalarlos a ellos como los buenos cuando están haciendo mal. Sin embargo, sí podemos compadecernos de ellos, rogando a Dios que ellos abran los ojos y el mal que está cayendo sobre ellos sea apartado de ellos. Cosa muy diferente a decir: Señor, que no les pase nada malo, bendícelos, Padre, bendícelos, cuando Dios no los ha bendecido aún, pero lo hará, su nombre. Porque también Pablo decía lo siguiente, decía: mi oración para ellos, para con los judíos, decía Pablo, es para su salvación, para que ellos obtengan salvación. Y en nuestro caso es exactamente lo mismo. Y nuestra oración debe ser para los demás, para su salvación, para que Dios les tenga misericordia y les dé salvación a pesar de sus consecuencias. Ahora bien, si Dios les puede librar también de sus consecuencias, gloria a Dios, porque no tendrán que sufrir y tendrán arrepentimiento en su corazón y cambiarán de verdad. Entonces verdaderamente veremos un cambio, pero es esa situación. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? ¿Y a qué es lo que quiero resumir esto? Aprendamos a compadecernos de los demás, sin poner peros, sin estar preocupados porque el que sufre más soy yo, o el que sufre más está en China, o el que sufre más está en Japón. Claramente habrá quejas. ¿En qué? En la ociosidad. Por ejemplo, una cosa que yo sí les he dicho, en Asia, principalmente en los lugares donde no se permite tener la Biblia, ¿cómo amarían ellos tener la escritura que nosotros tenemos, leerla y aprendérsela? Y acá a veces la tenemos arrumbada allí. Ahí sí, pero ¿por qué? Porque eso es ociosidad. Y si lo dice la escritura en Tesalonicenses, capítulo 5, que nosotros debemos amonestar a los ociosos, diferente a los que están entristecidos, a los que están agobiados, a los que están tristes, a los que están cansados, a los que están sufriendo. A esos no se les amonesta, a esos se les consuela, se les trata, y luego, si en algo han pecado, se les amonesta para su bien. Pero hay que aprender a hacer las cosas a su orden, principalmente. Y como dije, no se alegren si algo malo les pasa a las personas que tienen algo contra ustedes. Antes bien, pidan a Dios misericordia para con esas personas, para que Dios alcance sus vidas y ellos puedan entender el camino de la verdad. Siguiente versículo. Sí, porque luego guardamos rencor y vemos que algo malo le suceda a una persona que se supone es alguien que está en nuestra contra, y sí, justicia de Dios, y eso desagrada muchísimo a Dios. ¿Okay? Muchísimo. Tengan eso en conciencia. Siguiente versículo. Y Hazael dijo: pues, ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Hazael se fue y vino a su señor, el cual le dijo: ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió: me dijo que seguramente sanarás. Y el día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad, y murió, y reinó Hazael en su lugar. O sea, aunque haya sanado, pues ahora sí que eso daba igual, porque Hazael mismo lo iba a matar. Y ahora sí, terminamos el devocional del día de hoy.
Fue cortito, como han sido los últimos devocionales. Y vamos a orar y vamos a agradecer a Dios por este día. Señor, Dios bendito, grande en misericordia y en amor, Padre, te rogamos y te pedimos que nos des mucho amor, mucho amor, Señor, a nuestro corazón, para nosotros poder reflejarlo hacia afuera, Padre, y ser como a ti te agrada, Señor, ser como Cristo, dar de corazón, amar de corazón, Padre, ser como tú, te lo pedimos, Señor. Permítenos tener empatía, tener misericordia, tener cuidado para con los demás, tener ese amor ferviente para con los demás, Señor. Justamente, Padre, para imitarte y para que la gente te pueda dar gloria en el nombre de Cristo, Señor. Gracias por todo lo que nos has permitido, gracias por el gran amor que nos has tenido, Señor. Tu nombre sea bendito por los siglos de los siglos. Amén y amén. Ahora sí, terminamos el devocional del día de hoy.